Bueno, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a dos queridos compañeros, David Ubiña, que además de trabajar como investigador en el CONICET y como profesor en la UBA sobre problemas ligados al cine y a la literatura, ha escrito guiones y es una referencia incontestable en estudios de cine. A los estudiantes, para empezar, siempre les aconsejo leer los textos en acceso abierto que un joven Ubiña escribió para la hoy mítica revista Punto de Vista. Hoy David conversará con Ben Bollig, entusiasta difusor de la producción literaria, cultural y política argentina en la Universidad de Oxford, donde es profesor y donde da gusto verlo pasear mate en mano con libros y películas y cuestiones que tienen que ver con la cultura argentina. La conversación girará en torno al último libro de Ben, en el que, como imaginarán, aparecen referencias al trabajo de David. Qué mejor que dejarlos conversar a ellos, entonces. Solo a modo de introducción, me apresuro en aclarar, estoy admitiendo a un estudiante brasileño que siempre se une a nuestras clases, solo a modo de introducción me apresuro en relatar algo que intenta ir más allá de la anécdota. La primera fascinación con este libro de Ben, cuyo título me atrevo a traducirlo, lo conversé con Ben, por supuesto, como versos en movimiento, poesía en la pantalla del cine argentino, lo vuelvo a decir en español, versos en movimiento, poesía en la pantalla del cine argentino, vino por su elección de 3 textos que, más allá de marcar mis procesos identitarios y mis consumos culturales, signaron todos mis años de trabajo en la escuela secundaria. Los textos de Sor Juana Inés de la Cruz y la biografía intelectual de Octavio Paz, como la película Yo la peor de todas, fueron corpus inmodificables asociados a contenidos centrales de mi enseñanza por aquellos años. Una posición construida gracias a los extrañísimos consumos culturales, los únicos heterodoxos, de un pueblo de 6 cuadras por 9, que es lo que pasé en mi infancia y mi adolescencia, donde algún anarquista, cuyo nombre ignoro, hacía caer juntos en la sala de un cine de pueblo, en plena dictadura y apenas restituida la democracia, cualquier producto de la industria cultural con La Patagonia Rebelde del año 74, no habrá, las fechas importan, no habrá más penas ni olvido del 83, Camila del 84, Adiós Roberto del 85, entre otros. Ojalá pueda entreverse el carácter sacrílego de esa cadencia de textos. Se trata de una secuencia de consumos que me llevó varios años después y vía el hoy obsoleto recurso del VHS, a Yo la peor de todas, que es del 90, y Cómo no, Hombre mirando al sudeste, del 87, enorme film de Liceo Subiela, y Al lado oscuro del corazón, del 92, último film de Subiela que consideré artístico o digno de ser compartido y enseñado con mis estudiantes, pero no voy a hablar de cine porque no soy la que sabe de cine en esta clase. Me interesa escuchar qué dicen Ben y David a propósito, bueno, qué dice David a propósito del libro de Ben, sobre el cine que vuelve, gira sobre poesía, sobre versos, sobre literatura de borde entre la narrativa y la poesía. La estructura que pensé y que conversamos, por supuesto, con Ben y con David es la siguiente. Ben tendrá unos 10, 15 minutos, lo que necesite, para contarles a los estudiantes de la carrera de letras con qué textos poéticos y fílmicos trabajó, qué preguntas se hizo, qué hipótesis construyó, qué 2 o 3 cosas quiere transmitir con su libro. Luego le cedemos la palabra a David, que pondrá su lectura del texto de Ben, y también me interesa después dejarlos en conversación porque David tiene algunas preguntas. Por último, como hacemos siempre, abrimos el espacio a preguntas de los estudiantes, que les recuerdo a Ben y a David, están en un momento inicial de la carrera, tuvieron ya una iniciación a los estudios literarios y se podría pensar esta materia como un segundo año de letras, además de nuestros acompañantes de otras universidades como Vinicius, que nos sigue siempre desde Brasil. Es un gusto que comparte esta clase. Sin más, les cedo la palabra y gracias a los dos por el don del tiempo. Bueno, muchas gracias, Analia, por esta amable invitación, por estar con ustedes hoy, aunque sea virtualmente. Bueno, recién estuve en Argentina, o sea que hasta el viernes estaba en Tucumán y pasé una noche en Buenos Aires y llegué el domingo, así que en cierto sentido, por lo menos mi cerebro está todavía en Argentina o sobre el Atlántico.
Bueno, y David también por este acompañamiento. Bueno, tanto Analía como David me acompañaron, bueno, de muchas maneras a lo largo de la preparación de este libro. Hay capítulos muy influenciados por conversaciones que mantuve con Analía, bueno, acá en Oxford, pero también de forma virtual. Y el trabajo crítico de David está también muy presente en el libro. Lo que voy a compartir con ustedes hoy será por necesidad un muy breve resumen de un proyecto de larga duración para dejar más tiempo a lo más, bueno, para mí, lo más interesante para mí, que son las reflexiones de David y también para dialogar con ustedes. Bueno, para que sea algo más interesante que la cara mía, voy a compartir pantalla con ustedes, con unas imágenes, que esto funcionó antes porque hicimos una prueba y sí, a ver. Y bueno, como ven, este es el título: Versos en la pantalla, adaptaciones fílmicas de poesía y poetas en la Argentina actual, y soy yo. Bueno, en el año 2002, con mi amigo y colega en el Journal of Latin American Cultural Studies, otro David, o David Wood, conversamos sobre la adaptación fílmica de poesía. Juntos y con proyectos independientes, venimos desde hace casi 20 años investigando las relaciones entre cine y poesía, tanto teóricas como prácticas y concretas. Los resultados más recientes son dos libros, en realidad, uno de los cuales bueno, es un volumen que coordinamos, que salió este año, con el título The Poetry Film Nexus, en inglés, o sea, el nexo poesía-cine, y una monografía mía de que hoy vamos a hablar. Y bueno, como dijo Analía, el título de este libro es Moving Verses, Poetry on Screen in Argentine Cinema, es decir, versos en movimiento. Pero el título también tiene un juego de palabras, ya que Moving Pictures es en inglés sinónimo de cine, de películas en general. El tema y este abordaje a veces les sorprenden al público. Una vez, hace algunos años, en la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, le comenté a una profesora que estaba yo trabajando en las adaptaciones fílmicas de la poesía y me pidió ejemplos. Cité, por ejemplo, las varias versiones del Martín Fierro, desde Nobleza Gaucha hasta Martín Fierro, la película, pasando por la versión de Torrey Nilsson, etcétera, etcétera. Y me contestó, algo choqueada, pero el Martín Fierro no es un poema, es nuestra epopeya nacional. Y esta es una anécdota, ¿no? Es que digamos, es bueno, chiste hasta cierto punto, pero por otro lado, están en juego no solo definiciones de lo cinemático en este proyecto, sino también de lo poético. Y me parece útil ahora ofrecerles un resumen del proyecto y después, a continuación, voy a citar algunos ejemplos para darles una muestra de lo que son mis moving verses. Y comparto ahora bueno, un resumen del libro, de esta charla. Y bueno, este es un resumen en inglés de la contratapa del libro, pero bueno, dejo este resumen en castellano. Desde Relatos Salvajes hasta Sama, el cine argentino nos brinda algunas de las películas más elogiadas por la crítica de la década de los 2000. La Argentina también cuenta con una productiva y dinámica escena poética, con poetas, editoriales, librerías y talleres de primer nivel. ¿Qué sucede cuando su cine y su poesía se encuentran ante la cámara o en la pantalla? Moving Verses estudia la relación entre poesía y cine en Argentina. Aunque tanto las poéticas del cine como la adaptación literaria se han convertido en áreas establecidas para la investigación en los últimos años, los diversos modos de intercambio entre la poesía y el cine han recibido para mí no suficiente atención crítica. Mi libro analiza cómo el cine y la poesía se transforman mutuamente y cómo actúan estos dos medios expresivos en sus diálogos. Exploro más allá de las teorías de la adaptación, buscando conceptos en torno, por ejemplo, a la intermedialidad, la indisciplinariedad, la indisciplina, y un término que tomo prestado de Lucia Nagibi, el cine impuro. Mi proyecto ofrece, espero, herramientas y métodos para estudiar películas experimentales y también más mainstream de América Latina y más allá.
La atención se centra en películas recientes y contemporáneas, tanto de ficción como documentales, así como obras más difíciles de clasificar. Analiza la obra de cineastas desde la década de los 1960 hasta la actualidad, que han incluido la poesía en su obra o han querido recrear cinematográficamente la estética de la poesía. Explora las relaciones entre el cine y la escritura experimental, analiza obras independientes que apuntan a una interpretación visceral entre cine y poesía y evalúa el uso de técnicas poéticas en el cine. El corpus incluye películas experimentales de las décadas de 1960 y 70, por ejemplo, Super 8 y otras obras de pequeño formato o de paso reducido, pero también largometrajes, películas de bajo presupuesto, documentales poéticos y películas basadas en la poesía de las vanguardias. Y digamos, por un lado, sí que para mí son cineastas emocionantes, ¿no? Apasionantes, de mucha influencia, pero también en muchos casos son cineastas poco estudiados. Y en realidad lo que quiero hacer es bueno, llevarles un poco de atención, ¿no? Así que no solo fuera de la Argentina, pero sino también dentro de ciertos circuitos críticos argentinos. Para darles algunos nombres, Raúl Perrone, Gustavo Fontán, de los contemporáneos, pero también maestres modernos consagrados como María Luisa Bemberg y Eliseo Subiela. Proyectos experimentales, rara vez estudiados, por ejemplo, el cine de Narcisa Hirsch o Claudio Caldini del grupo Goethe. Y ya sé que el término grupo Goethe es un término medio polémico, pero para mí fue útil. Así intento esbozar, evaluar las muchas y variadas formas en que los directores leen la poesía en la pantalla. Hablando un poco digamos, del aspecto crítico, o sea que de mis herramientas, el libro toma cierta distancia con respecto a las teorías de la adaptación y también nociones como originalidad o fidelidad. Buscaba algo más flexible, respetando e interrogando tanto las particularidades de los medios elegidos como los intercambios y encuentros creativos entre ellos, sin priorizar unos sobre otros. O sea que lo que no quiero decir en ningún punto es que esta película es buena o mala porque es una versión infiel de la poesía de Juan L., por ejemplo, ¿no? Eso quería evitar de cualquier manera, ¿no? Mi abordaje se nutre de conceptos como el cine expandido, por ejemplo, del estudio de Wall-E de 2011, pero también estudios clásicos de Pier Paolo Pasolini, André Bazin y el francés Gilles Deleuze y su trabajo, que también muy basado en lo de Bazin sobre distintos momentos en la historia del cine. La poesía, a diferencia del cine, el video, el teatro o la performance, no ha sido ampliamente considerada en los debates sobre el arte intermedial o postgenérico. Su inclusión plantea preguntas muy específicas sobre la intermedialidad y el compromiso político, como se señala, por ejemplo, en la obra de W.J.T. Mitchell sobre el Laocoon de J.E. Lessing, el romántico alemán Lessing. Además, al remontarse históricamente más allá de la producción cultural contemporánea, el libro amplía el debate. La intermedialidad, se argumenta, tiene una historia mucho más larga de lo que uno podría creer si se basa en las discusiones contemporáneas. Es decir, que, bueno, en cierto sentido, hasta Calderón es un artista intermedial. Este enfoque tiene como objetivo elevar el perfil de la poesía dentro del cine y demostrar lo que la poesía y la interacción con la poesía tienen que ofrecer al cine y su análisis. Al mismo tiempo, lo poético no es una pura abstracción. Me interesa examinar qué es lo que sucede cuando la poesía en sí misma, es decir, los versos, la escritura, aparece en la pantalla. El corpus fue elegido para reflejar mi propio interés en la poesía como una forma de arte verbal, aunque sea un estatus que los artistas y escritores de hoy a menudo se esfuerzan por negar. Es decir, mucha poesía contemporánea busca precisamente bajar o despegarse de la página.
Existe un paralelo en la historia del cine, ya que directores y teóricos argumentaron enérgicamente a lo largo del siglo XX a favor de la aceptación del cine como arte por derecho propio. Y solo hay que pensar en las películas de Orson Welles, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace Welles sino decir el cine no es solo teatro filmado? Es decir, cineastas que no quieren que sea el cine simplemente una versión tecnológicamente avanzada de la pintura o del teatro. A grandes rasgos, en la mayoría de los casos, sabemos lo que es un poema o una película, por mucho que tengamos que aceptar los esfuerzos de varios artistas para romper esas fronteras. El enfoque de la poesía y el cine aquí los acepta en sus propios términos y reconoce sus especificidades estéticas, técnicas y prácticas. Ahora quiero hablar, digamos, para que sea un poco más concreto, les voy a dar a una persona esperando, Nair. Y quiero compartir, un ejemplo un poco más específico, que es del llamado grupo Gata. Y como dije, aún para los propios miembros del grupo es un término a veces polémico. Y un capítulo del libro se enfoca en la obra de dos cineastas, Claudio Caldini y Narcisa Hirsch, y ven una toma de pantalla de una película bastante reciente de Narcisa Hirsch que se llama Rumi, una película basada concretamente en versos del poeta y místico sufi Rumi. La figura que ven es un derviche, un derviche, lo que ven en la pantalla. Caldini y Hirsch formaron parte de este núcleo de cineastas experimentales que comenzaron a trabajar a fines de la década de los 1960 y continúan en la actualidad. La inestabilidad o indisciplina intermedial y genérica son fundamentales para los enfoques novedosos y creativos de los cineastas, tanto en el cine como en la poesía. Lo que me interesa especialmente en este capítulo es el concepto de cine poético desarrollado por estos cineastas y quienes les estudian. Las obras de Caldini y Hirsch revelan una visión del cine poético como opuesto al cine narrativo, pero sin vincularse con la poesía como género literario o incluso como fenómeno lingüístico. Una valoración de su trabajo basada en un análisis detenido de sus películas nos obliga a repensar la fácil asociación entre los cines experimentales y poéticos. Y lo que quiero mostrar ahora es un breve... Ok, voy a tener que parar y volver a compartir. Y esto es, voy a compartir con ustedes unos breves momentos de un fragmento de una película de Caldini del año 78. Y espero que se vea y se oye bien. Bueno, para que tengan una idea, y esto es fascinante porque por un lado siempre se habla, y Caldini también habla de su deseo por un cine poético. Se habla mucho de él como poeta, como cineasta poético, pero por otro lado, su interacción con la poesía misma es infrecuente, pero este es un caso concreto que para mí por eso lo cito y lo analizo con cierta profundidad en el libro, es fascinante, porque lo que hace la película es que toma unos versos de Alejandra Pizarnik y los usa como base para una metáfora visual. Es el quinto poema de Árbol de Viana, que habla de flores pequeñas que bailan en el cerebro como palabras en la boca de un mudo. Y esto es fascinante porque por un lado, o sea que
digamos, esa referencia a Pizarnik es algo que yo pude captar por un comentario que leí, o sea que no se plasma a nivel, um, no está presente de ninguna forma obvia en la película, ¿no? O sea que hay que tener, bueno, digamos, hay que tener una pista, que es algo que mencionó a Caldini. Pero por otro lado, la elección es interesante porque concretamente es un poema que busca una poesía no basada en el lenguaje. O sea que hay una tendencia tanto en la obra citada, entre comillas, y la película misma, um, uh, hacia una comunicación no lingüística. Y eso me parece muy interesante al estudiar esta obra supuestamente poética y en muchos sentidos muy poética de Caldini y los otros miembros del grupo. Bueno, antes de terminar, quiero mencionar otro ejemplo bien bien distinto, otra vez lidiando con la tecnología, pero muy bien, que es una película muy distinta, en algunos sentidos más comercial, y es el último capítulo, ¿no? Que aborda el encuentro entre lo que se ha llamado el nuevo cine queer o queer latinoamericano, y en este caso la política medioambiental, a través de una exploración y análisis de la presencia de la obra de la poeta Andy Nachon en esta película dirigida por Gerardo Curoto, pero también con un guión de Andy, de la poeta Andy Nachon. Es quizás el ejemplo más sutil de la presencia de la poesía en la pantalla en todo el proyecto, todo el libro. Pero al resaltar el papel de Nachon como co-guionista y trazar algunos rasgos de su poesía que encontramos en la película, una serie de motivos y apuntes de diálogo a primera vista casuales llegan a cobrar sentido como parte de una crítica más amplia de aspectos de la política ambiental en la Argentina. Y esto también es interesante porque no hay muchas películas, por lo menos películas de ficción, digamos que apunten a la realidad medioambiental. O sea que se puede nombrar, por ejemplo, una película que para mí es bastante mala, que es la versión bueno, la excelente novela Distancia de Rescate, que hay una película de Netflix con el título Fever Dream, donde sí hay algunos digamos, motivos medioambientalistas. También hay una referencia en la película El Ciudadano Ilustre, bueno, un cuadro campestre en el cartón de una caja de glifosato. Una referencia muy irónica en la película, pero digamos en las películas, digamos, narrativas, estas referencias no son muy frecuentes. Si bien el papel del campo y otros espacios liminares, en particular la costa, en el cine queer argentino, ha sido destacado por la crítica, la obra de Venkatesh, Castillo, bueno, don David Ubiña también ha mencionado este rasgo. Pocas de las películas que se citan incorporan de forma directa el medio ambiente o la contaminación ambiental, pero estas cuestiones, aunque mencionados de forma tangencial, le dan un peso extra a esta historia. Bueno, Esteros en realidad lo que cuenta es la historia de segundas oportunidades, o sea que son dos amigos que tienen una relación breve pero intensa de cómo preadolescencia, adolescencia, preadolescencia, separados por, bueno, motivos bueno, de familia, se vuelven a encontrar y tienen una segunda oportunidad para retomar esta relación afectiva. Un estudio de la película de Esteros que evalúa sus vínculos con la poesía de Nachon abre la obra con su crítica política y su compromiso con el otro, la otra, tanto humano como no humano. Y es decir, lo que vemos es un compromiso que se ve reflejado en la estética intermedial de la película. Podríamos citar el uso de la naturaleza, su presencia casi como otro protagonista, y estos vínculos con la poesía de Andy como co-guionista, y también algo que se ve que son unos envíos a la poesía de Juan L. Ortiz, el gran poeta fluvial argentino.
Entonces, en resumen, el volumen se conecta con un creciente corpus de investigaciones sobre la intermediación, la intermedialidad en la literatura, el teatro y la cultura argentinos, que incluye a teóricos, teóricas de cine argentino recientes y contemporáneos, bueno, Amado, Aguilar, Rivera, Cohen y Russo, por ejemplo. De especial importancia es la práctica de citación creativa por parte de estos cineastas, que utilizan obras ajenas fuera de contexto, que reciclan materiales, realizan reelaboraciones locales de tendencias globales dentro de los flujos internacionales de intercambio cultural. Partiendo de la teoría de la adaptación de conceptos críticos sobre la cinepoesía, la intermedialidad, los enfoques posgenéricos, pero con especial atención a la especificidad de los medios en cuestión, en particular los aspectos técnicos de la poesía y el cine, se puede realizar un análisis detallado del aporte político de una serie de obras provocativas y estéticamente fascinantes. Bueno, de mí es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, le cedo la palabra a David. Bueno, gracias Ben por esta presentación. Bueno, yo quería empezar por el principio, por el título del libro, un bello título que Ben eligió para el libro. Analía traduce bien el título del libro de Ben como Versos en Movimiento, ¿no? Y Ben recién hacía referencia a la relación que hay entre Moving Verses y Moving Pictures, ¿no? que es la manera en que una de las maneras en que se hace referencia a las películas, ¿no? Imágenes en movimiento, ¿no? A mí el título en inglés me hizo acordar a un viejo libro con textos de Wim Wenders sobre cine que se llamaba Emotion Pictures, ¿no? Me gusta esa cercanía que hay en inglés entre motion y emotion, ¿no? Entre movimiento y emoción. Y de esa manera leo también el desplazamiento que hay entre el movimiento y la emoción en los versos en el libro de Ben, ¿no? Esos moving verses son versos en movimiento, pero también hacen referencia a la emoción o a la emotividad que uno suele asociar con el cine y la poesía, ¿no? De distintas maneras, cine y poesía están asociados a la emoción estética, y en ese sentido me resulta muy interesante que Moving Verses haya elegido trabajar sobre ese nexo, como decía Ben, entre el cine y la poesía, sobre todo porque en general cuando se piensa en literatura y cine, se piensa sobre todo en los vínculos entre textos narrativos, novela, cuento, y películas, ¿no? La poesía siempre resulta más inabordable y entonces se la deja de lado. Tengo la sensación de que eso sucede también con la enseñanza de la poesía en la universidad, ¿no? Las clases de literatura suelen esquivar la poesía, cuyo estudio siempre resulta más difícil de enseñar que trabajar sobre ensayo o trabajar sobre narrativa, ¿no? Y me parece que en ese sentido, en ese primer sentido, el libro de Ben es un libro valiente, es un libro corajudo, que se atreve a comprometerse con eso que los críticos solemos temer porque no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Hago mi mea culpa y hablo de mi propia experiencia en la universidad, donde, de nuevo, ¿no? En general, enseñar literatura es básicamente enseñar literatura narrativa, ¿no? Es más difícil enseñar a leer poesía, ¿no? Pero no es solo que la relación entre literatura y cine suele quedar confinada al vínculo entre novelas y películas.
incluso en el caso donde la relación literatura y cine se trabaja entre novelas y películas o entre cuentos y películas, incluso en ese caso me da la sensación de que en general el trabajo va en una sola dirección, ¿no? Desde la literatura hacia el cine y nunca al revés, ¿no? Y me parece que ahí hay un segundo aspecto que a mí me resulta muy interesante en el libro de Ben, y es que Moving Verses estudia múltiples aproximaciones al vínculo entre literatura y cine, entre cine y poesía, ¿no? No solo qué hace el cine con la poesía, sino también qué puede hacer la poesía por el cine y qué le devuelve el cine a la poesía, ¿no? Me parece que todos esos caminos son caminos que explora el libro. Y en ese sentido, me parece que Ben Bollig inventa un objeto de estudio, no tanto porque la relación entre cine y poesía no existiera como una posibilidad antes de este libro, sino porque el libro descubre un motivo no muy explorado de manera sistemática, al menos en el caso del cine argentino, y construye un corpus donde ese tema, donde ese motivo se despliega, ¿no? Un objeto de estudio es un tema y un corpus, ¿no? Y lo cierto es que en ese conjunto indiscriminado del cine argentino, Moving Verses aplica un recorte y entonces lo que era una serie de películas dispersas de pronto constituye una especie de subgénero, ¿no? Porque esas películas aparecen atravesadas por una preocupación en común, aun cuando, y en eso consiste el libro, puedan desplegar enfoques diferentes sobre la cuestión, ¿no? Me parece que ahí hay uno de los hallazgos y uno de los aportes del libro de Ben, ¿no? La de tomar un conjunto de películas sueltas y encontrar ahí de nuevo, ¿no? Por un lado un motivo y por otro lado un corpus, ¿no? El motivo aparece en el corpus y el corpus es la representación de ese motivo. Y digo esto que parece muy sencillo, pero de nuevo creo que ese motivo y ese corpus que Ben trabaja en el libro no era tan evidente antes del libro, ¿no? Quiero decir, uno podía haber visto la película de María Luisa Bember sobre Sor Juana, o podía haber visto las películas de Eliseo Subiela, pero eso no implicaba que ahí hubiera un eje o que ahí hubiera un corpus a trabajar, ¿no? Me parece que Ben hace un rastreo de todos los modos en que el cine argentino se relaciona con la poesía, y de pronto esas mismas películas que uno las veía como, bueno, una película de Eliseo Subiela o una película de Bember o una película de Claudio Caldini, de pronto aparecen vinculadas porque en todas ellas aparece la relación entre cine y poesía, ¿no? Digo, todos sabíamos que en la película de Subiela aparecían poemas, pero esto no implicaba poder pensar en esa película en la perspectiva de un núcleo, de un nexo entre la poesía y el cine, que además tuviera una proyección sobre otros modos de trabajar sobre ese mismo nexo entre poesía y cine. Y me parece que además la organización sistemática de ese corpus de películas con poesías, le permite a Ben usar esos casos particulares, que antes solo hablaban de sí mismos, usar esos casos particulares como vehículos para redefinir el vínculo entre cine y poesía. Y en esa redefinición, los distintos modos en que Ben explora la relación entre poesía y cine, en esa redefinición, ese corpus específico de películas argentinas permite pensar en un sentido más general y más profundo y más preciso las diferentes modalidades de relación entre cine y poesía más allá de la Argentina, ¿no? De modo tal que el libro tiene como una especie de doble óptica o de doble perspectiva, ¿no? Por un lado organiza un conjunto de películas
argentinas que están atravesadas por el vínculo con la poesía, pero al mismo tiempo el trabajo muy específico sobre ese corpus permite proyectar las reflexiones que Ben produce sobre esas películas, permite proyectar ese vínculo hacia una zona mucho más amplia que la zona del cine argentino o la relación entre películas y poesía en el cine argentino, ¿no? Me parece que muchas de las conclusiones a las que el libro arriba sobre estas películas argentinas y su relación con la poesía son nociones que pueden ser usadas para pensar sobre la relación entre cine y poesía en cualquier otro contexto, ¿no? El punto de partida del libro, como decía Ben, es de alguna manera cómo se filma la poesía, ¿no? Y en todo caso, qué significa filmar la poesía, qué modalidades adopta la poesía, ¿no? Y a esa pregunta sobre cómo aparece la poesía en la pantalla, cada capítulo del libro Moving Verses ofrece distintas respuestas, ¿no? Ben enumeraba antes algunas de esas modalidades de aproximación, ¿no? Desde la idea de un cine poético, con las comillas del caso, en el caso de Caldini o de Hirsch. ¿Qué significa esa idea de un cine poético como un cine no narrativo, un cine experimental? Pero también un capítulo donde Ben trabaja sobre las biopics sobre poetas, ¿no? Desde Perlonguer hasta Sor Juana Inés de la Cruz o Pizarnik. De modo tal que digo, cada capítulo, no sé si tiene mucho sentido que enumeremos los modos, pero cada uno de los capítulos del libro se enfoca sobre un cierto aspecto de ese nexo entre poesía y cine. Y no quiero extenderme demasiado, pero la última cuestión que quería mencionar es justamente la elección que hace Ben para aproximarse a esa relación entre cine y poesía, porque tiende a descartar las aproximaciones tradicionales basadas en la idea de adaptación literaria, ¿no? La adaptación de la literatura al cine, y más bien prefiere un tratamiento intermedial, ¿no? Con lo cual puede justamente transitar por una vía que no tiene una dirección única desde la literatura hacia el cine, sino que piensa más bien ese nexo entre literatura y cine, entre poesía y películas, desde el punto de vista de un encuentro, un intercambio, una transformación mutua de los dos discursos, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión, hay una decisión importante en el libro de Ben, y con esto quizás yo quisiera dejar planteada la cuestión por si Ben le interesa retomar, o para que la retomemos entre todos para conversar, que es justamente esta crítica implícita o no tan implícita a las aproximaciones tradicionales sobre la idea de adaptación, ¿no? Porque en general la idea de adaptación siempre presupone que hubiera una especie de esencia del texto literario, en primer lugar, y además que esa esencia podría aislarse, en segundo lugar, y podría trasladarse a otro discurso sin que hubiera demasiada pérdida, ¿no? Como si realmente hubiera un original del cual luego las películas son como versiones, ¿no? Pero sabemos, al menos desde Barthes, sabemos que todo texto se escribe en la estela de otros textos, ¿no? Y pensaba ahí entonces en esa distinción que hace Edward Said entre comienzo y origen, ¿no? En el sentido de que un origen supone siempre una esencia que siempre estuvo ahí
y que luego el desarrollo solo lo que hace es desplegarla, ¿no? Mientras que pensar en la historia del arte en términos de distintos comienzos permite pensar en las rupturas, pero también permite pensar en que de alguna manera textos posteriores podrían influenciar sobre discursos anteriores, ¿no? Pensaba desde, por ejemplo, el famoso texto de Borges sobre los precursores de Kafka, ¿no? Cómo cada gran escritor de alguna manera influye, entre comillas, a aquellos que lo han influenciado, ¿no? Uno lee a los precursores de Kafka, a aquellos que han influenciado a Kafka, como si hubieran sido ellos mismos influenciados por esa onda expansiva de la literatura de Kafka, ¿no? Y pensaba también en el libro de Ben, por ejemplo, en el capítulo donde Ben trabaja la película de Gustavo Fontán, El limonero real, ¿no? Una versión, una adaptación, si se pudiera decir así, de la novela de Saer. Y es muy interesante porque uno podría ver que efectivamente las anteriores películas de Fontán, películas que no estaban basadas en textos de Saer, esas películas anteriores al Limonero Real ya eran películas saerianas, ¿no? Ahora que vemos el Limonero Real y que vemos la relación que establece Fontán con Saer, podemos ver cómo esas películas anteriores ya eran de alguna manera películas saerianas, así como ahora, después de la película El Limonero Real, podríamos pensar que hay algo de Fontán en la literatura de Saer, ¿no? Saer no llegó a ver ninguna película de Fontán, pero el tipo de aproximación que hace Ben permite enriquecer nuestra lectura de Saer, viendo también en las novelas de Saer que nunca conocieron a Fontán, permite ver ahí ciertos elementos que el cine de Fontán de alguna manera aportan, ¿no? De qué manera las lecturas a veces enriquecen los textos, pero siempre deberían enriquecer los textos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo quisiera dejar aquí, tengo muchas preguntas para Ben, pero quizás más interesante sería escuchar a ver si algunos de ustedes tienen preguntas para que Ben nos responda. En todo caso, dejo planteada la cuestión de la adaptación y la intermedialidad, porque me parece que es un aspecto central del libro que quizás podamos retomar, ¿no? Bueno, ¿puedo? Bueno, gracias David por unos comentarios muy generosos y yo quiero que aparezca tu frase libro valiente corajudo en la contratapa de la versión de tapa blanda, ¿no? Así que te voy a citar. Pero no, así que digamos muy acertado. En realidad tu resumen de mi libro es bastante más coherente que el mío. Quiero agregar, bueno, solo dos muy breves puntos. O sea que uno es que de acuerdo en todo lo que dijiste con respecto a Fontán, desde lejos, ya sé que algunos de ustedes están muy cerca en el litoral, también ver las películas de Fontán a mí me ayuda a entender, a leer, a sentir la poesía de Juan L., ¿no? O sea que yo ahora tengo una lectura de Juan L. que es fontaniana. Bueno, y otro punto muy breve es que, bueno, esto, digamos, desde el punto de vista del estudiantado, de los estudiantes presentes, mirar una película como la película que vimos o el fragmento que vimos de Caldini, nos plantea una pregunta que es cómo leer, cómo analizar si no hay narración, si no hay trama que contar, ¿no? Y eso para mí al principio fue súper difícil, ¿no? O sea que son películas en las cuales no pasa nada. Y entonces tenés que comenzar a pensar en ritmo, en tiempos, en espacios, ángulos, dinámicas, porque no hay nada en concreto, es cómo leer una película, entre comillas, abstracta. Y eso para mí es algo muy, muy útil, de mucha validez para el alumnado, ¿no? O sea, que aprenden, que están en la primera fase de trabajar este análisis textual, literario o fílmico. Bueno, nada. Adelante, David, porque espontáneamente cuando hay preguntas
estudiantes van levantando la mano, así que es un placer escucharlos conversar a ustedes dos. Además es una clase que por suerte vamos a grabar y se va a subir al sitio de Vera Cartonera como un adelanto de un libro de David que trabaja sobre estas relaciones, porque ese libro en algún momento va a venir. O sea, la clase que ustedes están dando la voy a usar para adelante para todas mis clases de didáctica, porque lo que ustedes están exponiendo sobre la relación literatura-cine, los dos, tiene una potencia que es increíble. Así que lo vamos a subir a Vera Cartonera, a la parte de derivas didácticas, como un adelanto de tu libro por venir, David, y ven cuando te hagas un tiempo, cuando lo tengas, una versión en español que sintetice, que tome parte de lo que haces en este libro y de lo que hiciste en esta clase, se agradece, porque viste que los libros de Vera nosotros los pensamos para últimos años de secundario, primeros de la universidad. Realmente es un tratado de didáctica esta clase. Así que nos quedan todavía 10 minutos y podemos un poquito más para que vos, David, le hagas la pregunta, o la hagas al menos alguna de la pregunta. Dale. Una pregunta, no, porque me resulta muy interesante esto que decía recién Ben, ¿no? En términos didácticos, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una película como la película de Caldini, sucede, me parece, lo que suele suceder también cuando uno tiene que enseñar poesía en la universidad, ¿no? Que es que siempre es mucho más cómodo, siempre es mucho más habitable el espacio narrativo, porque ahí suceden cosas y es más fácil encontrar puntos de donde aferrarse, ¿no? Y me parece que cuando uno se enfrenta a este tipo de objetos, tienen el beneficio de que en cierto modo desafían, ¿no? Uno tiene que, en la desesperación de poder encontrar algo que decir, uno tiene que empezar a ocuparse de ver ciertos elementos que, si no, normalmente en un texto narrativo uno quizás tendería a pasarlo por alto o dejarlo en un segundo plano, ¿no? En la película de Caldini, dado que no hay narración, dado que no hay acción, dado que no hay personajes, de pronto el ritmo o el encuadre empiezan a ser fundamentales, ¿no? Dado que eso es todo lo que hay, eso es lo que hay que leer, ¿no? Y me parece que en ese punto entrar a una película como la de Caldini permite salir de ahí con ciertos elementos para poder trabajar en otros lugares, ¿no? Es como si fuera una especie de antídoto contra la pereza del crítico, ¿no? Y en ese punto hay una cuestión que me interesaba, quizás, Ben, que podrías desarrollar un poco para los estudiantes, porque a vos te interesa justamente ese diálogo intermedial, ¿no? Que permite expandir tanto el horizonte del cine como de la poesía, pero al mismo tiempo alertás todo el tiempo sobre el riesgo de borrar los límites entre diferentes discursos estéticos, ¿no? Como si hubiera una especie de peligro en el trabajo intermedial en la medida en que tiende a horizontalizar todo, no tiende a nivelar todo, ¿no? Como si no reconociera que no es lo mismo la forma del discurso poético en literatura que la forma de eso que se podría llamar un discurso poético en el cine, ¿no? Y entonces en contra de los usos excesivamente metafóricos de la poesía o de lo poético para hablar de ciertos tipos de cine, vos todo el tiempo decís en el libro que te interesa afirmarte en la idea de la poesía como una forma verbal, ¿no? Trabajar la película de Caldini, trabajar la película de Hirsch, pero al mismo tiempo pensar siempre en las diferencias entre distintos tipos de discursos, ¿no? La poesía es una forma verbal, cantada, hablada, escrita, pero es una forma verbal del lenguaje, mientras que el cine es una forma audiovisual. Y me parece que es fundamental mantener esa distinción, sobre todo cuando uno trabaja esos cruces, porque de nuevo lo más tentador a veces es tender a la indiferenciación, ¿no? Entonces, digamos, trabajar los vínculos, pero al mismo tiempo aceptando la diferente naturaleza y la diferente especificidad, ¿no? ¿Podrías desplegar un poco esa idea de los beneficios y al mismo tiempo los riesgos del intercambio entre distintos tipos de discursos que finalmente son inconmensurables, ¿no? Claro, sí. Wow, no, es una muy buena pregunta y bueno, digamos,
llega en realidad bueno, al meollo de unas cuestiones fundamentales en el libro, que tiene que ver con qué es un género, ¿sí? ¿Qué es un género? ¿Cómo se define? ¿Cuál es su historia? Digamos, un texto clave para mí, pero también es un texto con que discrepo mucho, que es de Tarkovsky. Y un libro en inglés que se llama Sculpting in Time, que es, Esculpir bueno, en el tiempo, se tradujo aquí. ¿cómo es en español? ¿Cómo es? Esculpir en el Esculpir tiempo. en el tiempo, eso, sí. Porque por un lado, o sea que como cineasta para mí es una referencia, porque no hay obra más poética, ¿no? Entre comillas, que la de Tarkovsky. También por la relación con su padre, que fue poeta y en la película Espejo citas los versos de su padre. Pero por otro lado, dice Tarkovsky que filmar poesía no es una manera de hacer cine poético. Y esto porque para mí hay algo bastante romanticista digamos, en el pensamiento de Tarkovsky, que es que tanto cine y poesía son formas de captar algo más allá de lo filmado o lo literario, que es la poesía, que es un romanticismo. No sé si está bien o no sé si es correcto, pero por otro lado, tanto en la poesía como en el cine hay una larga historia um, tanto de poetas como cineastas que han intentado definir y poner ciertos límites alrededor de lo que es, para ellos, su género, lo que es el cine. Y concretamente cuando en El Ciudadano Kane, cuando ves el cielo raso, es porque Wells quiere decir, esto no es teatro. Esto es un realismo que va más allá de lo que vos vas a ver en el teatro. Les doy otro ejemplo que trabajo mucho en la introducción, que no es una película poética, pero para mí fue fascinante porque es una película en cierto sentido altamente interdisciplinaria y también indisciplinada, que es Los Posibles. Y Los Posibles es una obra que se basa bueno, en una obra de danza contemporánea de Juan D'Onofrio. Y en cierto sentido, lo que ves en la pantalla no sabes lo que es, porque no es un registro de una performance, de una actuación, de una función de Los Posibles. Hay escenas que van más allá de los límites del teatro. También el espacio que ocupa la cámara es un espacio imposible de ocupar en una función de esta performance. Pero por otro lado, lo que para mí hace la película, bueno, apasionante, un éxito en términos cinematográficos, es el uso no solo, digamos, no es solo la destreza, la habilidad de los bailarines, sino también su uso de técnicas que vienen directamente del cine. Y entonces, por un lado, es una obra, bueno, intermedial, porque no sabemos de qué se trata, no sabemos cuál es este objeto. Y eso está bien, eso lo acepto. Pero por otro lado, una parte de su encanto es cómo toma estas herramientas de algo que sí sabemos es el cine y algo que sí sabemos es la danza contemporánea. No, no es una mezcolanza, no es un cambalache ni nada, ¿no? Desde mi punto de vista, bueno, estudioso, bueno, digamos, analítico, tomo las herramientas tanto de los estudios literarios, en especial mi trabajo sobre poesía, como desde los estudios más tradicionales, formales del cine, para analizar los distintos elementos de un producto, bueno, como el producto, como lo que es la película Los Posibles. Uh-huh. Uh-huh. David, ¿querés hacer algún comentario más?
No, quizás hablabas recién de la introducción y al final en la conclusión hablas también de una película que es Las Poetas y que quizás puede complementar esto que decís, ¿no? Porque Sí, vos no, dejas sí. como una coda, ¿no? Claro, no, en algún momento en un ensayo, André Bazin dice que la perfecta, película poética sería un plano fijo de un declamador leyendo Racine, por ejemplo, simplemente que declama los versos de Racine directo a la cámara. Y por otro lado, sería una película totalmente absurda y muy, muy poco atractiva. Pero por otro lado, bueno, esta película, que es una película extraordinaria de Laura Citarella y Mercedes Alfon, que se llama Las poetas visitan a Juana Vignosi, que es una película en cierto sentido documental, cuenta la historia de lo que hace Alfon, digamos, a la muerte de Juana Vignosi. Vignosi en su testamento dejó sus pertenencias a un poeta, Martín Rodríguez, si me acuerdo bien, su casa a otro escritor, no me acuerdo quién, y Gambarota, ¿no es? ¿cuál? Gambarota. Sí, Gambarota, es cierto, Gambarota, sí. Y, bueno, y la deja al fondo como su albacea literaria. Y al fondo no tiene ninguna experiencia, no tiene ninguna trayectoria en lo que es el cuidado de un archivo poético. Y entonces, por un lado, la película cuenta esta historia de qué es, cómo se enfrenta este trabajo increíble, imposible, ¿no? De archivar, de cuidar este archivo, ¿no? Pero por otro lado, es una película sobre las relaciones afectivas entre escritores, bueno, escritoras en este caso. Pero hay unas escenas que son fascinantes y no sé si citaré supongo que sí, que había leído el texto de Bazin en el cual habla de esta versión muy excéntrica de Racine. Bueno, escenas en las cuales poetas, técnicos, técnicas, leen poemas de Vignosi, de Juana Vignosi, bueno, así en plano fijo directo a la cámara. Y es muy interesante comparar, por ejemplo, cómo lee, una actriz como Andrea Garrote, un actor, Luis Siembrowski, que son actores enormes, inmensos, ¿no? Tanto del teatro como del cine argentino contemporáneo, ¿no? Um, y en contraste con cómo lee otra persona, no siendo actor, actriz. Y entonces lo que tenemos es una película de muchos sentidos poética, que su tema es la poesía, las poetas, una poeta en especial, que es Pignozzi, pero también que juega mucho con cómo, qué hacer literalmente, qué hacer con la poesía. Es decir, que tenemos un documento, un manuscrito, un texto, qué hacer, pero Un sentido más también, material, ¿no? Más sí, como material. material, pero también cómo filmar, ¿sí? Cómo captar algo de Mignosi en la pantalla. Y tampoco es para decir que es la película que haya resuelto todos los problemas y todas las preguntas del libro, pero digamos, en el momento en que estaba buscando una conclusión, bueno, digamos, se me cayó como, bueno, regalo del cielo. Esta es una extraordinaria película, ¿no? Así que, y volviendo a algo que dijiste muy al principio, lo de Emotion Pictures, tampoco quiero entrar en las ciencias cognitivas porque no es lo mío, no me interesa para nada, pero una pregunta que me hacía siempre frente a estas películas es, ¿cuáles son las emociones que siento y por qué? Yo, mirándolo, así que yo he mirado Ofrenda de Caldini, no sé si 1000 veces, pero 100 veces. Yo me emociono mucho, siempre, ¿no? Así que, digamos, se me humedezcan los ojos, ¿no? Se me humedecen los ojos, siempre. No tengo una respuesta, pero algo hace. Y para mí tenemos que incluir, tenemos que aceptar, ¿no? Así que nuestras reacciones y respuestas emotivas. Lo mismo con Fontán, ¿no? Así que yo me emociono mucho con su cine. Ujú.
Ujú. Bueno, tenemos un par de preguntas y un comentario en el chat. María Victoria Gómez Vila, que les dice, debo retirarme de esta clase. Muchísimas gracias por este excelente encuentro. Sí, comparto el adjetivo y nos queda corto cualquier adjetivo. Qué buenos profesores que son los dos, la verdad. Ben lo he visto dando clase y a David también, pero juntos no lo había visto. Bueno, no había pasado nunca. La verdad, está maravilloso. La única cosa buena que trajo la pandemia. Juliana, ¿le querés hacer una pregunta a Ben y a David? ¿Podés conectar el micrófono, por favor? Juliana, te veo con la manito ahí levantada, por eso. Disculpa, había tocado sin querer. Ah, bueno, te estaba obligando a preguntar. Bueno, si nadie tiene, Rocío hoy hacía una pregunta que bueno, Ben me contestó, también me sorprende lo atentos que ven a todos. Yo cuando empezaron a dar clase me distraje, me decía, entró alguien a la sala, es impresionante. Contestó el chat, ¿no? Increíble. Rocío hacía una pregunta muy interesante que era si el libro se consigue por ebook, si está disponible. Yo aclaro que además del libro en inglés de Ben, que es una maravilla, esto es una interpelación a los dos para comprometerlos por ahora un título solo necesito para la reunión de febrero para ver a Cartonera, porque esto tiene que circular en español en formato cartonero. Lo que pasó hoy no puede quedar solo grabado, porque va a quedar grabado en YouTube. Bueno. La respuesta a la pregunta con además, respecto a... si circula en ebook, la otra pregunta fundamental es ¿cuándo sale en castellano el libro? Bueno, hasta ahora no sé, digamos, me tendrían que traducir. No sé si, bueno, podría hacer una versión, pero es un trabajo largo y la autotraducción para mí es un desastre porque me tengo que reescribir. Y también es un libro, bueno, espero que tenga un valor para un público argentino, pero explico muchas cosas que en realidad para un público argentino no tiene sentido explicar. O sea que hay mucha contextualización, digamos que entonces sería otro libro, pero hasta ahora que yo sepa no existe ningún plan para una traducción. Con respecto al ebook, sí existe, se vende. No sé si esto lo puedo decir en YouTube, pero el precio es elevado. Y bueno, nada, o sea que yo estoy dispuesto a compartir con posibles lectores, bueno, el ebook que tengo yo, ¿no? Así que es así que, bueno, Analía les puede facilitar mi email y no tengo ningún problema en compartir, en especial si con fines didácticos o si alguien quiere escribir una reseña, por ejemplo. Pero también, sí, existe un ebook, hay un ebook, espero que salga pronto, por lo menos dentro de un año, una versión de tapa blanda. Y hay algunas bibliotecas tienen acceso gratis al libro por medio de convenios, por lo que no sé si hay muchas universidades en América Latina o hasta en Argentina, porque estos convenios entre editoriales y universidades que a veces son internacionales, pero es un problema que tenemos, ¿no? Porque no siempre incluyen bueno, los países en este caso más importantes, ¿no? Que es el país que es el tema del libro, ¿no? Me da mucha gracia lo que empieza a pasar en el chat, porque me dicen, verano lo traducimos, profe. Ben en realidad, como lo habrán notado, habla perfecto español, así que si no hay una oferta de ninguna editorial para traducirlo completo, ya lo comprometemos acá todos a que para ver a Cartonera haga una versión reducida y nosotros te ayudamos con Santiago Venturini, Ben, con el español, es decir, lo hacemos con todas las personas que traducimos, así que cómo no lo vamos a hacer con vos. Me parece que hay una versión, pero no sé dónde está, bueno, de forma extraoficial del capítulo sobre Perrone, porque el mismo Perrone, o sea que yo le mandé el libro a Perrone y él le pidió una traducción del capítulo, ¿no? O sea que hay una traducción por lo menos del capítulo sobre Perrone, que digamos que consiguió el mismo director, Raúl Perrone, pero es totalmente extraoficial. Y tampoco revisada por mí, pero bueno, supongo que sería una buena traducción, ¿no? Así que dentro del círculo de Perrone con, bueno, todos sus estudiantes del taller debe haber algún buen traductor, seguro.
Y el mail de Ben está disponible abierto en el Taco en la Brea, porque además de ser comité del Taco en la Brea, Ben ha escrito artículos, hay varios textos de Ben, les recomiendo sobre todo el último sobre Fiocchini, que es impresionante. Pero ahí está el mail de Ben para todos. Bueno, esta clase generó cosas que no suele generar así, tanto interés, lo cual habla de la potencia de lo que hicieron ustedes dos. Es un lujo haberlos tenido esta mañana. Es un placer poder grabar esta clase, tengan más paciencia nomás porque se demora un poco la subida. Y esto es como un contrato firmado, nada más que con imágenes en movimiento, dirían ustedes. Es un contrato firmado también con Vera Cartonera. Y muero por saber, pero esto no es para que me lo contesten, porque yo soy una lectora absolutamente ingenua del cine, y cuando vi Andrei Tarkovsky a Cinema Prayer, me acordé de los dos. Es imposible que no me acuerde de ustedes dos, y de Gonzalo Aguilar, que es otro amigo con el que también hablo de estas cosas. Bueno, imposible que no me acuerde de ustedes cuando vi esa película. Voy a detener acá la grabación y repito el agradecimiento de todos por este don del tiempo, esta generosidad, esta clase magistral maravillosa. Un placer. Un placer, sí. Muchas gracias, Analia. Y encontrarnos con Ben, y con vos, aunque sea por la pantalla. Por la pantalla y por Vera, porque yo no lo suelto ahora. Después de esto no lo suelto y los voy a empezar a molestar todos los 18 de febrero para que me pasen un título y un párrafo para el libro por venir. Gracias.